En este video vamos a construir la casa rodante más pequeña del mundo. No será una casa rodante cualquiera, sino una vivienda completamente independiente con electricidad y agua capaz de sostenerse por un largo periodo de tiempo. Esto es Charchovia, los hermanos que aman los desafíos difíciles y se embarcan en proyectos locos como convertir camiones viejos en casas rodantes, compartiendo estos retos con la gente a través de su canal de YouTube llamado Visit Chey. Así que vamos a ver cómo logran superar este nuevo desafío. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y vámonos. Toda la historia empezó cuando los dos hermanos encontraron esta pequeña camioneta en Facebook Marketplace. El vehículo estaba en muy buenas condiciones. Era del año 1999, importado de Japón, y tenía apenas 71,000 kilómetros. Sin embargo, el volante estaba en el lado equivocado. Lo interesante es que era un vehículo con tracción en las 4 ruedas, lo que permitiría a los hermanos acampar en cualquier parte del mundo. Para transformarla en casa rodante, los hermanos iban a añadir muchas cosas, así que lo primero que hicieron fue pesar la camioneta antes de cualquier modificación. Marcaba 2,380 libras. Luego, después de vaciarla y añadir todo lo necesario para convertirla en una casa rodante, volverían a pesarla para ver cuánto peso habían agregado. Efectivamente, trasladaron la camioneta a su patio para empezar el trabajo. Lo que más los sorprendió fue el espacio y la altura del vehículo, que resultaron mayores de lo que esperaban. La primera decisión fue vaciar la camioneta por completo, quitando todo lo que había en el interior: suelo, laterales, un trabajo bastante pesado. Cuando terminaron, la camioneta quedó totalmente vacía. Después de desmontarla por completo, la empujaron hasta el taller para comenzar con la construcción. Lo primero que necesitaban hacer era instalar un piso en el interior. Colocarlo sería muy complicado porque el diferencial estaba en la parte trasera, así que al poner las placas de madera tuvieron que hacer un recorte alrededor del mismo. Para que, en caso de que algún día se averiara, pudieran repararlo. Resultó que el motor de la camioneta estaba en la parte trasera. Esa zona era un poco más alta, así que los hermanos tuvieron que extender directamente sus tablas de madera, lo que les dejó un gran espacio vacío. Ese espacio sería destinado al tanque de agua, al sistema eléctrico y a todos los demás elementos que iban a instalar más adelante. El plan encajaba perfectamente, pero era necesario cubrir todo con paneles de contrachapado. Después, añadieron un poco de aislamiento térmico sobre el motor para hacerlo más silencioso. Colocaron 4 paneles de contrachapado diferentes, aunque 2 de ellos quedarían fijados de manera permanente. Esto significa que, si el motor se estropeaba en el futuro, aún podrían repararlo. En el otro lado, los hermanos comenzaron a levantar la pared. Era un proceso un poco intimidante, porque literalmente estaban atornillando todo a una puerta que ya nunca volvería a abrirse. El resultado parecía una especie de tienda de campaña con ventanas muy oscuras. Sin embargo, era necesario tapar las ventanas que no iban a usar para que no se vieran desde afuera ni la madera ni el aislamiento. Dibujaron las diagonales de esa pared y prácticamente quedó lista. Ese lado fue un poco más complicado. La otra pared sería la del cocina, lo que significaba que necesitaban construir un armario para colocar un microondas, una nevera y un fregadero. Prepararon un molde perfecto para ese espacio justo en el lateral. Todo lo que tenían que hacer era cortar la madera contrachapada y empezar a ensamblar el mueble. El armario encajó exactamente en su sitio, en un lateral de la casa rodante, y el resultado iba a quedar increíble. Lo fijaron a la pared con tornillos metálicos, añadieron un hueco para el panel trasero y para la televisión. Construirlo de esta manera les permitió conservar la puerta, de modo que tuvieran un acceso fácil de entrada y salida. Después agregaron un armario en el techo para ganar más espacio de almacenamiento y al mismo tiempo separar la zona de conducción de la zona de vivienda. Y ahora que terminaron toda la parte de los armarios, llegó el momento de construir la encimera de la cocina. Copy cortó 2 tablas de madera en piezas muy pequeñas y en gran cantidad. Y los pegó todos juntos. Luego los lijó con la lijadora eléctrica hasta dejarlos perfectamente nivelados, creando así una encimera de cocina preciosa que apenas costó unos $2, lo cual es realmente muy poco y además tenía un aspecto espectacular.
Con la estructura de la camioneta ya tomando forma paso a paso, llegó el momento de empezar a instalar la electricidad. El enfoque principal de este proyecto era que la casa rodante pudiera llevarse a cualquier lugar y vivir en ella el tiempo que quisieran. Por eso, el sistema eléctrico era algo complejo. Hasta entonces, solo habían usado enchufes comunes y llaves de luz normales como las de cualquier casa, pero la fuente de energía de todo el vehículo era un enchufe externo. Eso no era lo que querían. Buscaban independencia total, que la furgoneta pudiera generar su propia electricidad sin depender de la red. Así que los hermanos iniciaron este proceso largo y complicado: instalar dentro de la camioneta todo lo necesario tanto para el agua como para la electricidad y demás sistemas, de modo que pudieran alcanzar esa completa autonomía y disponer de todos los recursos en cualquier parte del mundo. La independencia no iba a ser solo en electricidad, sino también en agua, techo y todos los aspectos básicos de la vivienda móvil. El primer paso fue ocuparse del agua. Compraron un depósito de agua potable que usarían para la ducha y el fregadero. Como era de esperar, tener agua en el camino era fundamental. En esta camioneta lograron instalar un tanque de 21 galones, suficiente para ducharse diariamente durante una semana completa. El segundo paso para alcanzar esa autonomía era la electricidad. Todo empezaba debajo del asiento. La batería original del vehículo funcionaba bien, pero era demasiado pequeña, así que la reemplazaron por estas dos baterías grandes. Una vez colocadas en su sitio, las conectaron en paralelo para obtener un total de 220 amperios, lo cual equivale a suficiente energía como para mantener un iPhone funcionando durante casi un año. Volvieron al depósito de agua, que tenían que llenar de una forma específica. Para ello, añadieron una entrada en la parte superior donde podían conectar una manguera de jardín. Una vez instalada, quedaba perfecta. Pero para sacar el agua del tanque necesitaban una bomba, y este sistema resultaba muy práctico. Cada vez que abrían, por ejemplo, el grifo del fregadero, la bomba empezaba a funcionar automáticamente. Regresando al tema de las baterías, estaba muy bien contar con tanta energía, pero no podían usarla directamente sin un inversor. Este dispositivo transformaba la corriente continua de las baterías en corriente alterna, la misma que utilizamos normalmente en una casa. Lo probaron encendiendo el interruptor y efectivamente, el inversor funcionaba. Obviamente las baterías podrían descargarse en cualquier momento y sería muy difícil recargarlas. Por eso pensaron mucho y al final llegaron a la solución: instalar un sistema de energía solar que les proporcionaría electricidad de manera continua. Los paneles solares generarían unos 200 vatios y en condiciones ideales podrían cargar las baterías incluso estando completamente vacías en unas 12 horas. En teoría era un buen plan, pero aún no era suficiente, así que también conectaron las baterías al alternador del vehículo. De esta manera, cada vez que el motor estuviera encendido y la furgoneta en movimiento, las baterías se recargarían solas. Tras 48 horas de trabajo y esfuerzo, la camioneta se volvió completamente autosuficiente, capaz de generar toda su propia electricidad. Y entonces llegó el turno de una de las partes más interesantes de esta casa rodante: la ducha. Desde el principio de la construcción, los hermanos habían instalado un pequeño calentador de agua debajo del fregadero, cuyo único propósito era permitirles darse una ducha caliente en cualquier lugar y en cualquier momento. Puede considerarse un pequeño lujo extra, pero muy útil. Después volvieron al trabajo. Con el depósito ya pintado, era hora de terminar el otro lado de la camioneta. Usaron un panel de contrapachado delgado y elegante, lo probaron, lo colocaron en su sitio y encajó perfectamente. Para obtener un total de 220 amperios, lo cual equivale a energía suficiente como para mantener un iPhone encendido durante casi un año, volvieron al depósito de agua, que debían llenar de una manera específica. Para ello, añadieron una abertura en la parte superior donde podían conectar una manguera de jardín, y una vez instalada, quedaba perfecta. Sin embargo, para sacar el agua del tanque necesitaban una bomba. Este sistema resultaba muy práctico, ya que cuando abrían algo como el grifo del fregadero, la bomba comenzaba a funcionar automáticamente. En cuanto a las baterías, estaba genial disponer de tanta energía, pero no podían usar nada sin un inversor. Este dispositivo convertía la corriente continua de las baterías en corriente alterna, la misma que utilizamos en cualquier casa.
Lo probaron encendiendo el interruptor y efectivamente el inversor funcionaba. Por supuesto, las baterías podían descargarse en cualquier momento y sería muy difícil recargarlas. Por eso pensaron mucho hasta que finalmente llegaron a una solución: instalar un sistema de energía solar que les proporcionaría electricidad de forma constante. Los paneles solares podían generar unos 200 vatios, lo que en condiciones ideales bastaba para cargar completamente las baterías en unas 12 horas, incluso si estaban totalmente vacías. Eso era un buen comienzo, en teoría, pero no era suficiente, así que también conectaron las baterías al alternador del vehículo, de manera que cada vez que el motor estuviera encendido y la furgoneta en movimiento, las baterías se recargarían solas. Después de 48 horas de trabajo intenso, la camioneta se volvió completamente autosuficiente, capaz de generar toda su electricidad por sí misma. Y entonces llegó el momento de instalar una de las cosas más interesantes de esta casa rodante: la ducha. Desde el inicio de la construcción, los hermanos habían colocado un pequeño calentador de agua debajo del fregadero, cuyo único propósito era permitirles darse una ducha caliente en cualquier lugar y en cualquier momento. Puede considerarse un lujo extra, pero muy práctico. Luego, volvieron al trabajo. Con el depósito ya pintado, era hora de terminar el otro lado de la camioneta. Usaron un panel de contrapalado delgado y elegante, lo probaron y una vez colocado encajó perfectamente en su lugar. Y en ese momento, Kobe se encargó de poner aislamiento dentro de los armarios, en las ventanas y en la pared. Además de instalar los electrodomésticos, montar el kit de la ducha y probar el ventilador, que funcionaba perfectamente. La casa rodante estaba ya casi terminada, lo que significaba que había llegado la hora de los acabados finales. Tenían que cubrir los cables, los agujeros de los tornillos y las uniones, de manera que todo se viera mucho más ordenado. Luego, llegó el turno de unirlo todo y aplicar una capa de pintura blanca muy bonita sobre la pared de madera. También era el momento de colocar las puertas de los armarios que habían construido para que ambos lados de la furgoneta quedaran completamente terminados. Lo único que faltaba era el suelo. Desde el principio del proyecto, habían dejado 2 piezas desmontables en el piso que todavía seguían ahí, pero no podían quedarse así. Su solución fue cubrir todo con una moqueta negra elegante. Eligieron el color negro porque, al ser oscuro, disimula cualquier mancha con el tiempo. Dado que el espacio era muy pequeño y el diseño requería uniformidad, también forraron esas 2 piezas desmontables con la misma moqueta para que se vieran bonitas y limpias. Cubrieron la parte trasera con tela negra y la parte superior con moqueta, usando un adhesivo especial para asegurarse de que quedara tensa y bien ajustada. Después, recortaron todos los bordes e hicieron lo mismo con la segunda pieza. El resultado final fue excelente, y la furgoneta empezaba a transformarse realmente en una preciosa casa rodante. Ya estaban casi listos, pero aún quedaba un problema que habían evitado todo este tiempo debido a su dificultad: el sofá. El gran reto era que este sofá debía convertirse también en cama. Su idea fue sencilla pero ingeniosa: usar 2 tablones de madera unidos con bisagras que pudieran desplegarse, de manera que funcionaran tanto como cama como sofá. Una de las grandes aficiones de Kobe, en la que además es muy hábil, es la costura. Así que compró tela en la tienda y la transformó en una funda con forma de caja que quedó perfecta. Luego podían rellenarla con espuma. Con esto no solo conseguían un buen resultado, sino que además ahorraban dinero. Así que compraron colchones superiores y espuma barata en Walmart. Luego cortaron la espuma para colocarla sobre la madera. Para poder fabricar los cojines con la tela, la fijaron sobre la estructura, grapando la tela a la madera de manera permanente. Después volvieron a colocar las bisagras y ajustaron todo. El resultado final fue excelente. Ahora tenían un sofá listo que al mismo tiempo podía convertirse en cama, y además tenía un aspecto realmente bonito. Finalmente, tras casi 2 meses de trabajo, llegó el momento de sacar su casa rodante del taller e irse realmente de acampada. El clima no estaba del todo a su favor, pero no era un problema. Eso les daría la oportunidad de poner a prueba la tracción total del vehículo. Todo esto lo harían al llegar a su zona de acampada. Pero primero, fueron a la gasolinera a pesar la furgoneta y comprobar cuánto había aumentado su peso. Al inicio del video, la camioneta pesaba exactamente 2.380 libras. Después de todo el trabajo realizado, con el depósito de gasolina lleno,
y el de agua también, el peso final fue de 2.900 libras. Es decir, habían añadido unas 520 libras en total, lo cual era un gran logro. Con este peso bien equilibrado, los dos hermanos comenzaron a conducir hasta su lugar de acampada, que quedaba a unas 100 millas de distancia. El sitio contaba con electricidad, agua, internet y un terreno nivelado. Sin embargo, esta camioneta era distinta. Estaba pensada para los bosques y los lugares remotos, y justamente allí era donde planeaban llevarla. En ese momento estaban en Ibik y la única forma de llegar era por un camino muy embarrado. Pero era una buena oportunidad para probar la tracción del vehículo. El barro hacía el trayecto muy complicado, ya que resbalaba igual que el hielo. Tras un poco de esfuerzo y sufrimiento, la camioneta logró superar esa primera prueba, lo cual los puso muy contentos porque funcionaba. Aún así, querían seguir poniendo a prueba la potencia de la tracción en las 4 ruedas. Entonces apareció ante ellos una colina muy empinada. Primero intentaron subirla con la tracción en 2 ruedas, pero lamentablemente la camioneta no se movió en absoluto y no pudo superarla. Así que no les quedó más remedio que cambiar inmediatamente a tracción total. Y en el momento en que pusieron la camioneta en tracción total, de inmediato logró subir toda la colina sin problemas. Esta característica hizo que los hermanos se enamoraran más de su casa rodante. Finalmente, después de todas las dificultades que habían pasado, llegaron a su lugar de acampada sin ningún inconveniente. Ahora sí, lo habían conseguido. Habían construido realmente la casa rodante más pequeña del mundo. La puerta delantera funcionaba perfectamente y podía abrirse, lo mismo que la puerta trasera. En cambio, las puertas laterales la habían cerrado por completo y ya no volvería a abrirse nunca más. La abertura que se encontraba en un costado era la del depósito de agua, que les permitía llenarlo completamente. Justo encima había otra toma con la que podían conectar la furgoneta a cualquier fuente externa de agua sin necesidad de depender del tanque. Aquí estaba también el enchufe de carga de las baterías. Si estaban en algún lugar con acceso a electricidad, podían alimentar todo el vehículo desde esa entrada sin depender de las baterías. Pero, por supuesto, en medio del bosque, todo funcionaba únicamente gracias a las baterías y los tanques de agua. Lo que vemos ahora era una de las cosas más bonitas de toda la furgoneta. La ducha tenía un aspecto muy atractivo y además estaba conectada al depósito de 21 galones de agua, lo que les permitía usarla en cualquier momento y dirigir el chorro hacia donde quisieran. Incluso calcularon cuánto tiempo se mantenía el agua caliente y descubrieron que duraba aproximadamente 1 minuto exacto. Puede parecer poco, pero para una casa rodante de este tamaño reducido era más que suficiente. A pesar de lo pequeña que era la furgoneta, realmente se había transformado por completo. De esta manera, los hermanos terminaron de construir la casa rodante más pequeña del mundo, equipada con una ducha de agua caliente, una cocina completa, un sofá que se convierte en cama, un depósito de agua y un sistema eléctrico totalmente autosuficiente gracias a las baterías y los paneles solares. Además, pudieron probar su vehículo en medio del bosque, viviendo de manera totalmente independiente de cualquier recurso externo. Espero que el video les haya gustado y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal